Vamos a saludar con el precandidato a la prefectura de la provincia de Cotopaxi por la Revolución Ciudadana Aristas número 5, Ángel Tipantuña, a quien le damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos en este sábado. Buenos días. Muchísimas gracias, estimado Patricio. Qué gusto de verlos a los años, de verdad. A los años, volvemos a conversar. Cuando yo era muy jovencito, era presidente de la Federación del Seguro Campesino aquí en Cotopaxi. Claro. Yo también era jovencito. Sí, la verdad que los años, como saben decir, no han pasado de gana. ¿Cuántos años tiene? 44 cumplidos. 44, estoy por los 47. Ah, sí, por ahí. Vamos por ahí. Cuando tengamos 100 ya no hemos de notar mucho la diferencia. Creo que ya no vamos a estar en las entrevistas. Bueno. Decirles que usted me había entrevistado en los primeros momentos cuando ya aparecía en la vida organizacional y política, y me acuerdo que usted trabajaba en Radio Novedades y ahí varias veces he tenido una entrevista con usted y noticias que también sacaba. Con el señor Sánchez también era dirigente. Sí, así no he sabido mucho de él. ¿Qué es de él? Él en este momento es parte de la directiva cantonal de RC5 en Pujilí. Siguen juntos todavía. Y es parte de nuestro equipo técnico en este momento, que estamos ya terminando la elaboración del plan de trabajo para la prefectura de Cotopaxi 2023-2027. Entonces, permítame por este importante medio de comunicación saludarles a la población de la provincia de Cotopaxi, al país, y así también a nuestros hermanos migrantes ecuatorianos, particularmente de Cotopaxi, están en distintas partes del mundo, están pendientes de nuestras intervenciones en los medios. También saludar a nuestros compañeros y compañeras de la organización Revolución Ciudadana, particularmente a la directiva provincial. Así es que muchísimas gracias por el espacio. Adelante, a las órdenes. Pregunte nomás lo que quiere. Hábleme para que la colectividad, yo le conozco a Ángel, como él acaba de relatar, hace muchísimos años, deberían ser unos 25 años por lo menos, antes representante de estas organizaciones ligadas al pueblo, ¿no? Así es. ¿Quién es Ángel Tipantuña para que la colectividad le conozca? Bueno, como a veces sabemos decir, decirles uno mismo es como especie de ser un pecado, pero nos toca decir. No toca, hay que presentarse porque no ha estado muy vigente en la política partidista, sobre todo. Entonces, sí vale la pena para que la gente lo identifique, Ángel. Bueno, Ángel Tipantuña es de la comunidad Cuturibichico del cantón Pujilí, parroquia Pujilí, que queda más arriba de Isinche Grande, de donde hay el niño de Isinche Milagroso, más arriba de ahí. ¿Usted es indígena? Yo soy indígena, mi comunidad es 100% indígena, mis padres son indígenas, los que sufrieron en las haciendas. Yo soy de esas raíces indígenas, quichua hablante, a mucha honra. Mucha gente dirá, pero el señor Viera, ¿por qué? Porque yo conozco algunos indígenas, o por lo menos que visten como indígenas, pero que no saben hablar quichua y hablan a nombre de los indígenas sin serlo. Por eso es bueno entrar preguntando eso. Así es, en efecto, en mi comunidad es quichua hablante, somos quichua hablante, y yo también he tenido la oportunidad de estudiar. Soy licenciado en educación intercultural bilingüe, en quichua también. Entonces, soy de allí, digamos. Posteriormente, ya en la vida mismo nos ha enseñado, y yo he sido dirigente de mi comunidad, fue dirigente del Seguro Campesino aquí en Cotopaxi. Desde jovencito, ¿no? Muy jovencito, ¿Cuántos años? En ese tiempo era entre 20, 22 años. Claro, jovencito. Sí. Entonces, en los primeros momentos, por eso en las entrevistas yo me terminaba con sudores, con recelos y con nervios, así era. Entonces, ese he sido yo, he sido vicepresidente a nivel nacional, he sido coordinador nacional de la Confederación Nacional del Seguro Campesino. Y posterior a eso hemos activado a través de colectivos ciudadanos, a través de organizaciones comunitarias, etcétera, etcétera. Como bien usted dice, no he estado mucho ligado como partidos políticos, más he estado como colectivos ciudadanos, como organizaciones sociales. Desde ese lado hemos activado permanentemente en la medida de nuestras posibilidades. Entonces, al gobierno de Moreno hemos enfrentado, repito, en medida de nuestras posibilidades, haciendo una serie de denuncias, haciendo plantones, etcétera, etcétera, y al actual presidente de igual manera venimos enfrentando, en este caso, algunos elementos muy puntuales, una de ellas, la defensa del Banco del Pacífico. Nosotros con algunos grupos de compañeros a nivel nacional conformamos el colectivo en defensa del Banco del Pacífico y el colectivo en defensa de los bienes públicos que existen en este país, porque según nuestro criterio, los bienes públicos están en alto riesgo de ser saqueados por el actual gobierno. Y así también, en resumen le digo, en ese caminar nosotros también hemos evaluado las acciones del actual presidente de la República, Guillermo Lasso, en función de cuál fue el programa de gobierno con el que inscribió en el Consejo Electoral y qué es lo que está haciendo. Y a primer año culminó. En ese marco soy uno de los peticionarios de la revocatoria del mandato al presidente y vicepresidente actual.
Lamentablemente el Consejo Electoral nos negó la entrega de los formularios, pero en este momento el trámite se encuentra en el Tribunal Contencioso Electoral. Entonces, en resumen puedo decir, eso es del Ángel Tipantuña, convencido, un hombre luchador, convencido absolutamente en favor de las grandes mayorías de la población ecuatoriana, en defensa de los más caros intereses de la gran mayoría del pueblo ecuatoriano. Eso ha sido Ángel Tipantuña, en resumen le puedo decir. El hecho de querer la salida del presidente es lo que le une a usted al expresidente Correa, ¿por eso está en ese movimiento? Mire, el Ecuador, en resumen, según mi opinión, y que coincidimos con muchos, estamos viviendo una tragedia nacional. Tanto derramamiento de sangre en las calles por tanta violencia e inseguridad que prácticamente las organizaciones criminales habrían tomado las calles y ciudades del país prácticamente, y el sistema carcelario ni se diga. Recientemente otra vez hay noticia de nuevo amotinamiento en Guayaquil. Entonces esas cosas son una tragedia, y por otro lado el sistema de salud está completamente destruido. Recién acabo de tener 15 días a mi padre aquí en el hospital del IES en La Tacunga. Prácticamente no hay nada, hasta mandan a comprar agujas, los hilos, o sea, absolutamente todo, no hay ni siquiera hacer exámenes. Entonces está completamente destruido el sistema de salud. Cambiando de presidente, ¿solucionamos estos problemas según usted? Cambiando un buen gobierno acompañado por los sectores populares, un gobierno que represente a la gran mayoría de la población ecuatoriana, por supuesto que sí. Un gobierno que esté comprometido con los más caros intereses de la población y que no esté arrodillado al Fondo Monetario Internacional. Eso consideramos nosotros, al menos yo pienso así. Cambiando un nuevo gobierno podemos resolver. Entonces, ¿qué es lo que nos une, digamos, en este proceso de la tendencia progresista de izquierda aquí en el Ecuador, y particularmente aquí en la provincia de Cotopaxi? ¿Qué es lo que nos une? Los hechos muy concretos, particularmente en el gobierno de Rafael Correa. Yo fui 1 año y como 3 meses funcionario del IES, del Seguro Social Campesino aquí en Cotopaxi. Entonces, bajo la gestión de uno, porque fui administrador, bajo la gestión de uno y con los recursos que había en el Estado y particularmente en el IES, entregábamos a los dispensarios del Seguro Social Campesino llevando en camiones las medicinas, los insumos médicos, en camionetas, camiones así, nos íbamos a entregar. Ahora no existe, hemos entregado varios equipos odontológicos modernos, etcétera, etcétera, de cosas. Entonces, ahora no hay nada. Entonces solamente le pongo como una muestra, un botón, digamos, que esos tipos de hechos y con las aspiraciones que nosotros tenemos como población ecuatoriana, que tiene que resolverse en cualquier momento. Entonces nos une esa tendencia política, digamos. Ahora, antes estuvo también en Alianza País. Nosotros venimos apoyando desde 2007 al presidente Rafael Correa, sí, a mucha honra, yo debo decir así, y yo he venido apoyando, y nosotros como grupos, como colectivos hemos venido apoyando. Lo que no hemos activado es como movimiento político, como acabo de señalar. Entonces, en estos últimos meses, a raíz ya del calendario electoral, cuando empezaron a revisar ya los perfiles de posibles precandidatos en este caso a la prefectura, sí me comunicaron indicando de que mi nombre posiblemente iba a ser analizado. Yo le dije, muchas gracias, ahí véanlo en la instancia donde corresponde. Si fuera favorable, no tengo inconveniente de enfrentarlos, y si de no ser igual manera, apoyaré a este proceso electoral, a esta tendencia. Entonces, querido Patricio, lo que quiero decir es lo siguiente con esto. Yo no me he ido a tomar trago con nadie, no me he ido a abrazar con nadie, no me he ido a ofrecer nada a nadie de la directiva provincial, ni a nadie de los compañeros dirigentes nacionales. Como se dice, no he estado mandando algo por debajo de la mesa, no he estado amarrando, como saben decir. Entonces, por eso que posterior a la convención nacional, claro, luego de todo el proceso de elecciones primarias internas, posterior a la convención nacional, me comunicaron de que yo había sido definido y había sido aprobado como precandidato a la prefectura en la provincia de Cotopaxi. Primero yo me sorprendí, y luego dije, seguramente por algo ha de ser, y bajo mis convicciones es que también tengo una trayectoria intachable. Yo no he estado en hechos de corrupción, yo no tengo ninguna mancha, no tengo cola que me pisen, como se dice. Entonces le dije, bueno, hagámoslo así. Por eso en este momento ya hemos aceptado la precandidatura en el Consejo Electoral. Estamos programando en este momento mismo, y estamos con unos talleres para ya la inscripción. Estamos recogiendo todos los requisitos ya para inscribir nuestras candidaturas. Así que ese ha sido un proceso, le cuento así en resumen, querido Patricio. Vamos con algunas preguntas puntuales. En el gobierno del expresidente Correa, algunos dirigentes de la CONAIE y obviamente del Pachacutic fueron perseguidos. ¿Usted no se siente traicionar a su gente siendo parte de un gobierno que persiguió a los suyos? De ninguna manera, porque aquí tenemos que ubicar cuál era la característica y el gobierno del presidente Correa de ese entonces, en favor de quién gobernó y de alguna manera a quién enfrentó. Entonces, bajo mi criterio, según mi criterio,
bajo mi responsabilidad le digo que el presidente Correa enfrentó a los grupos económicos que estaban enquistados en el poder aquí en este país. Entonces, en ese escenario, según mi criterio, un grupo de dirigentes indígenas que en esos tiempos mismos nosotros habíamos denunciado, prácticamente le hacían juego a la ultraderecha. Entonces, en ese escenario no cabe ninguna persecución política desde mi punto de vista, digo. No Entonces, hay tal traición. No hay tal traición. Porque el que no está de un lado dicen que traiciona. Ahora, es que, por un lado, no... Ve algún momento lo que le dijeron al señor Pedro de la Cruz. Claro. Indio traidor, le dijo la asambleísta desde entonces, sí, Iván. pero la cuestión es que ¿quién lo dijo? Ya. Entonces, el tema es que primero que yo jamás he sido de Pachacutic, por ejemplo. Jamás. Nunca. Lamentablemente, digo yo. Bueno, pero no ha dejado ustedes indígenas. Claro, ¿no? eso sí. Es que no todos los indígenas son Pachacutic, no todos los indígenas son del movimiento indígena MIG como tal, digamos, aquí en la provincia de Cotopaxi. Hay una serie de organizaciones sociales, como no tenemos apoyo o financiamiento de las ONGs, entonces seguramente no tenemos la posibilidad de ser tan visibles, digamos. Entonces, en ese escenario, lo que quiero decir es que, como nunca he sido de Pachacutic, yo digo lamentablemente, ¿por qué? Porque siempre nos han cerrado la puerta. Yo he sido dirigente de mi comunidad, entonces cuando siendo dirigente de la comunidad tienes la posibilidad de participar en asambleas del MIG, entonces uno cuestiona algunas acciones, entonces si no vale, hay que ponerle a un lado. Entonces por eso es que hemos sido cerradas las puertas. Y le digo una cosa, en mi comunidad, cuando yo era bien jovencito, llegó una beca para 10 jóvenes, ¿verdad? Le cuento así un rápido. Y eso había sido coordinado con la gente del movimiento indígena y de Pachacuti. Entonces, como yo era alguien poco medio avispado, digamos, y tenía una aspiración a futuro, y decía, como viene 10 becas para colegio, digo, la voy a ganar. Y yo, como era voluntario, el que hacía las actas, el que sabía estar en las misas cantando como catequista. Había hecho méritos. Exacto, según yo. Pero lamentablemente de 10 becas, no me dieron la beca a mí, dieron a otros. ¿Será que habían más avispados que usted? Eso habría sido, pero más, ahora entiendo que era afinidad política. Lamentablemente, entonces, esos 10, ningunos graduaron. Yo, posteriormente, por mi propia cuenta, me fui a estudiar, y yo gradué y yo tengo título de tercer nivel. Así que, entonces, digo, siempre había ese sesgo de que alguien, si no estaba de acuerdo, simplemente tenían que poner a un lado. Y por eso, cuando yo también, como era afiliado al Seguro Campesino y fue dirigente elegido en mi comunidad de organización de base, entonces tuve la oportunidad de ser dirigente en el Seguro Campesino aquí en la provincia de Cotopaxi a nivel nacional y desde ese ámbito también a nivel internacional, como estamos articulados con la organización CLOC Vía Campesina Internacional, y he tenido la posibilidad de participar en algunos eventos de carácter internacional en varios países del mundo. Entonces, a mí sí me duele que ahora el movimiento indígena esté tan desquebrajado, según mi criterio, esté lastimado, esté herido, esté dividido, están en esas pugnas, y que a mí francamente me duele mucho. ¿Por qué le duele si eso le puede terminar favoreciendo finalmente a usted? Porque si estuviera unido, usted sabe que 22 años el Pachacútec no ha perdido la prefectura en la provincia de Cotopaxi. Ahora eso habrá que ver, porque tenemos a un movimiento indígena y a un Pachacútec fraccionado y no sabemos qué pasará, pues. Sí, es que uno no se puede contentar de las desgracias de otro, digamos. Entonces, desde esa perspectiva, a mí, como un mashi, como un indígena, como un dirigente, sí me duele mucho, porque eso como que nos está afectando, también nos va embarrando a otros sectores indígenas en este caso. Entonces, desde ese punto de vista, yo no me siento haber traicionado a nadie, más bien lo que nosotros vemos, la traición de una cierta cúpula dirigencial de la CONAI Pachacutic que se entregan a los grupos económicos. Ese es una traición. Por ejemplo, recientemente, según mi opinión, tiene un pacto con el actual presidente. Aunque le van a hacer otra vez paro, dice. Claro, o sea, qué pacto tan raro, ¿no? O sea, una cierta cúpula dirigencial trabajaron por la candidatura del señor Guillermo Lazo, uno de ellos la señora Lourdes Tibán, en la campaña anterior, el señor Quispe, Santi, todos ellos, y en la última campaña electoral también apoyaron. Y el butonolo ideológico, que no existe, que nosotros sí lo habíamos cuestionado ideológicamente, que no existe, entonces todos ellos llevaron a la presidencia a los señores Guillermo Lazo, y la tragedia nacional que vive ahora el Ecuador son corresponsables. Entonces, digo, ¿contra quién se van a un levantamiento? Contra su pana, contra su mismo gobierno. Así lo defendieron en el paro de octubre, así terminaron traicionando. Nosotros habíamos denunciado el paro de octubre de 2019, fue traicionado por una cierta cúpula dirigencial de la CONAI Pachacutic por encima de la sangre derramada por nuestros hermanos y hermanas caídos en la lucha. Así que eso es lo que pasó. Ahora, en el paro de junio, ¿qué es lo que acaba de pasar? Por encima de cuántos muertos, por encima de cuántos heridos, mutilados, cuántos judicializados, terminar por 15 centavos y ahora estar en la mesa de diálogo, o sea, engañados. Realmente eso, o sea, no tiene ningún resultado. Yo escuché en un programa decir a usted, y porque yo vengo sintonizando, ahora se convocan a un nuevo paro. Teníamos la posibilidad, en junio, votarle a este gobierno. La Asamblea Nacional tuvo la posibilidad de votar a este gobierno y varios asambleístas de Pachacútec defendieron ahí a rajatabla. Entonces, ¿qué quieren? Si este paro de junio, también trajo cuestiones negativas. Por ejemplo, ¿cómo es posible que los dirigentes, para mi opinión, orientados en el territorio,
se iban contra los pequeños comerciantes, contra los pequeños negocios, a agresiones brutales y a poncharle la llanta, a agredir al que no están de acuerdo. Entre ellos, yo le vi que habían agredido a usted, desde luego expresaron mi solidaridad. Y también, si es que no te identificabas como Pachacuti como tal, habría que coger tizne, habrá que pintar la cara. Entonces, yo tenía que sufrir esas cosas en el paro. Yo he estado ahí, hemos estado en la Universidad Central con un grupo de gentes, con los compañeros de las comunidades, y como modestamente a uno también no seré como un destacado dirigente nacional, pero modestamente como varios medios de comunicación saben y conocen de la posición política de uno, algunos nos han invitado a entrevistar en el momento, desde el lugar de los hechos. Entonces, algunas veces yo he tenido que atender la entrevista con mi teléfono desde el lugar de los hechos. Alguna gente han venido a decir, fuera correísta. Entonces yo he tenido que decir, no he sabido pues que este paro ha sido paro de Pachacuti. Este es un paro del pueblo ecuatoriano. Entonces, si es que estaban diciendo eso, posiblemente estaban cocinando nueva traición. Ahora, ¿usted quiere que salga el presidente Lasso o quiere que regrese su líder nuevamente al Ecuador? Mire, por algunas cosas, por toda la tragedia nacional que vive el Ecuador, yo personalmente digo, democráticamente quiero que salga el presidente. Por eso que hemos pedido la revocatoria del mandato. Para mi opinión, alrededor de 16 millones y medio de ecuatorianos quieren fuera del presidente. Pues, claro, desde luego democráticamente, pero el Consejo Electoral, ¿dirigido por quién? Por proveniente de la gente de la CONAI y Pachacuti, no nos dan paso. Ellos son los que están prácticamente protegiendo. Entonces, eso es la realidad. Ahora, nosotros en función de resolver los grandes problemas que la población en este momento reclama, por supuesto que necesitamos un gobierno. Por supuesto, si es que en ese marco puede ser un gobierno del correísmo, del progresismo, pero alguien que tenemos que resolver los grandes problemas que el Ecuador demanda. En función de eso, por supuesto que necesitamos un cambio y urgente. Verá que la provincia de Cotopaxi, a la que usted pertenece y quiere representar desde la prefectura, tuvo que aguantarse la imposición de una cárcel que nos puso su líder, ¿no? Pero la cárcel debe estar en donde quiera. ¿Dónde más puede estar una cárcel? Fuera de la provincia de Cotopaxi. En Quito. Entonces los señores... Fuera de la provincia de Cotopaxi. Fuera de la provincia de Cotopaxi. Pero es que los demás van a decir lo mismo. Entonces, en momentos determinados habrá que tomar una decisión, instalar en algún lado. En este caso está en la provincia de Cotopaxi, en la Tacunga. Pero déjeme decir, el tema de la cárcel ha sido debatido por cuántas autoridades, incluso, ¿cómo podríamos decir? Es que es un problema permanente. Sí, ofrecido que iban a convocar una consulta popular para sacar a la cárcel. Hasta ahora no han hecho nada esa gente que ofrecieron todo eso. El problema, querido Patricio, posiblemente no estaremos de acuerdo, no vamos a coincidir, pero le digo lo siguiente. Es que no es el problema de la cárcel como tal. Es una infraestructura con seres humanos que están ahí, desde luego. Igual que un hospital. Es una infraestructura que está con seres humanos, con pacientes. Está ahí. El problema es la política de seguridad. La política de seguridad con este gobierno y con el gobierno de Moreno está completamente destruido cuando eliminaron el Ministerio de Justicia, por ejemplo. Entonces, la política de seguridad está destruido y, por tanto, la peligrosidad por el sistema de cárcel aquí en la provincia, por supuesto que puede ser mayor. Y no solamente aquí, en todo el país. Entonces, cuando destruyes la política de seguridad, ha destruido todo. Por ejemplo, las UPCs destruidos, abandonados, los vehículos, los patrulleros, los motos, ni siquiera han hecho debido mantenimiento. Hace meses atrás en Pujilí, por ejemplo, el comisario con policías hacían una recolecta para comprar una batería para un patrullero. Entonces está destruido, no hay equipamiento, no hay capacitación, no hay una seguridad jurídica, digamos, para que eso garantice la seguridad ciudadana donde quiera que esté la cárcel. Porque digo, el sistema de salud ya está destruido de igual manera, la política de salud. Por eso que no hay suficientes médicos, no hay medicina. Están destruidos, ya oxidados los equipos médicos y odontológicos. Y por eso que alguna vez un médico recientemente había hecho la práctica de cirugía a un paciente con lámpara del celular. Entonces la política de salud está destruido, la política de seguridad está destruido. Por eso que estamos como estamos. Y le quiero señalar que la política pública en el Ecuador está destruido. Por eso estamos como estamos y eso necesita cambio urgente. Vamos a habilitar el 2800-890 y el 096-33-33-733. Estoy conversando con el señor licenciado Ángel Tipantuña. Él es precandidato a la prefectura de la provincia de Cotopaxi por la Revolución Ciudadana, listas número 5. Si desean participar, encantados de la vida. Vamos un poco a los temas de la provincia de Cotopaxi. Aparecen 6 precandidatos a la prefectura de la provincia de Cotopaxi. ¿No que son 8? No, 6 del sector indígena. Sí. Uh-huh. Y 2, bueno, creo que sumó una más, porque creo que es una mujer más que sumó también a la precandidatura a la prefectura. ¿Por qué para el sector indígena ahora es importante llegar a la prefectura? Como yo había señalado, yo nunca estaba caminando con ningún cálculo político, jamás, como usted verá, no he estado de candidato todos estos años. Entonces, para mí fue una sorpresa y lo asumo con mucho orgullo y con mucha dedicadez, con sencillez y humildad, digamos. Lo que quiero decir es que
otra organización política, quienes están casi en un cuarto de siglo administrando la provincia de Cotopaxi, particularmente desde la prefectura, y que habrían administrado alrededor de 500 millones de dólares, haciendo una breve comparación con nuestra hermana provincia de Tungurahua. En similar tiempo, con similar asignación presupuestaria, Tungurahua está desarrollado en red vial, desarrollado en sistema de agua de riego, agua potable, generación de empleo, emprendimiento, etcétera. Está modestamente desarrollado. Entonces eso diría que el sector indígena no está preparado para administrar la provincia. Quiero decir lo siguiente, y en Tungurahua no hemos visto prefecto detenido, no hemos visto funcionarios de la prefectura detenidos, que no hemos visto ese escándalo de corrupción. Entonces, ¿qué me quiero decir? Aquí en Cotopaxi, en similar tiempo, similar asignación presupuestaria, las necesidades están latentes. Las comunidades siguen siendo abandonadas, la gran mayoría de la población sigue siendo abandonada. ¿A dónde se fueron? Yo me pregunto, ¿a dónde se fue casi los 500 millones de dólares? ¿A dónde llevaron? ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está el kushki? Entonces, a mí me hace pensar, si es que no hay suficiente obras en la provincia de Cotopaxi, que no lo puedo afirmar, pero presumiblemente está yendo las platas en hechos de corrupción, me hace pensar así. Porque ¿qué dijo una de las asambleístas cuando llegó a la asamblea? Si roban bien, agarren bien, lleven todo lo que pueden. Entonces, para mí que me hace pensar que está ocurriendo eso. Ahora, que haya 6 candidatos del sector indígena. Los 5, todos son provenientes de Pachacuti. Yo no lo soy. Ahora, entonces, ¿qué pasa ahí? Para mi opinión es que existiría los grandes intereses, los intereses más poderosos de esos grupos, principalmente económicos. Eso es lo que me atrevo a pensar, porque yo no he estado en la organización de Pachacuti jamás, como lo acabo de señalar. Entonces, ¿quién habría ganado las elecciones primarias? Es Arturo Ucha. Eso es lo que se conoce. Habría ganado las elecciones primarias Arturo Ucha. Pero hacen todas las artimañas y se va otra persona quien habría perdido las elecciones primarias, y el Arturo lamentablemente va por otra lista. ¿Y qué pasa ahí? Completamente partido dividido. También le destituyen al presidente del movimiento indígena solo por haber propuesto gente nueva, haber cuestionado basta de los mismos, haber propuesto la alternabilidad. Está en este momento, hemos escuchado que está siendo destituido ya del cargo del presidente, al Andrés Ayala. ¿Qué va a pasar eso? Por supuesto que el Andrés, entiendo que va a promover todo voto en contra de la candidata de Pachacuti. ¿Qué pasa? Se debilita, cada vez se debilita, digamos. César Humajinga, el que fue 3 veces prefecto y en tercer periodo fue destituido por nepotismo, por hechos de corrupción. Luego fue asambleísta y posterior a eso sale de Pachacuti. ¿Qué significa? Él sí traiciona a las bases del movimiento indígena, traiciona a las bases de Pachacuti, que lamentablemente va en un movimiento de derecha, tirando todo a un lado, los principios ideológicos y políticos. Entonces todo eso se parte. La de la lista 1 también son provenientes de Pachacuti, la de la lista 4 son provenientes de Pachacuti. Entonces todos ellos se van a desbaratarse por completo. Sin embargo, a mí me duele mucho lo que ocurra eso en ese escenario. Ángel Tipantuña, que viene siendo candidato de otro sector, el que ha venido cuestionando este tipo de administración, este tipo de cosas, digo, nosotros no sufrimos ninguna división, no nos quita voto nadie, y felizmente al interior de nuestra organización modestamente estamos consolidados, no hemos estado en disputas, en pugnas por las candidaturas de la prefectura a ningún lado. Entonces ha habido un trabajo mucho más consolidado, sólido, un trabajo de consenso. Por eso que nosotros somos candidatos de consenso. Que de paso tienen derecho, ¿no? Pero no será también de que de pronto se olvidaron de trabajar y ahora quieren vivir de la política. A los grupos que acabo de señalar, yo considero y le veo así lo veo prácticamente. En cambio, desde nuestro lado... Ahí no se incluye usted. Yo no me incluyo porque usted es testigo que yo no he estado en cada campaña electoral, en cada proceso electoral, no he estado de candidato ni precandidato, nada de eso. Si me pone de testigo, yo le puedo decir también, usted ha estado apoyando al gobierno de Lucio Gutiérrez, a todos los gobiernos de turno. O sea, si me pone de testigo, yo le digo eso también. Mira, no, eso no es verdad. Entonces, Lucio Gutiérrez no estuvo después. No, jamás hemos estado. Mira, las organizaciones del Seguro Campesino no apoyaban a Lucio. Yo primera vez aparezco vinculando a las organizaciones del Seguro Campesino justamente cuando el gobierno era Lucio Gutiérrez y había una oposición popular contra él. Entonces, no, jamás, peor pues eso. Ni Alfredo Palacios, a nadie. Nada, para nada, absolutamente para nada. Como en esos tiempos nosotros nos creíamos los apolíticos, no queríamos nada de la política. Nunca estuvieron en el MPD tampoco. Déjenme decir esa cuestión, nosotros en el Seguro Campesino considerábamos tendencia política. Porque si no estabas en Pachacuti, no tenías esa oportunidad, pero tenías ese espíritu de sentimiento de cambio, entonces con alguien habría que más o menos caminar en alianza o como tendencia nosotros llamamos. Entonces, aquel entonces el MPD había sabido estar vinculado a las organizaciones, particularmente del Seguro Campesino, más de la Unidad Popular o Frente Popular que le llamaban. Entonces decíamos que los ideales, por supuesto que según nosotros eran lindos, maravillosos, pero después vimos que las prácticas eran otras. Y eso posteriormente fue confirmado desde el punto de vista ideológico y político. ¿Cómo podía
el sector del proletariado apoyar al sector de la burguesía. Estoy hablando en términos más teóricos, digamos. Entonces, terminaron apoyando a un enemigo de clase, que así se le conoce, en este caso al banquero. Entonces, con ese tipo de gente no podíamos haber caminado, y usted seguramente será testigo que las broncas que tuvimos con la gente vinculada a la MPD, tuvimos fuertes broncas por allá por el año 2007, cuando nosotros veníamos, o sea, anunciamos el apoyo a Rafael Correa, y ellos decían no, entonces, que pretendían destituir del seguro campesino, y así lo hicieron, pero nunca demostraron nada, y yo permanecí como dirigente del seguro campesino, etcétera, así que... El MPD, ahora Unidad Popular, no es lo que se muestra, entonces... Lamentablemente no. Mucha pena me da a la militancia de izquierda que se conoce a las bases, mucha pena me da. Sus dirigentes, lamentablemente, en el momento preciso, se esconden, en el momento preciso llegan a ser cómplices de la ultraderecha. Es lo que pasó en Paro de Octubre, por ejemplo. En el mejor momento que podíamos haber votado a Moreno, se escondieron. Y así son, así juegan. Entonces, lamentablemente, como alguna vez... Usted siempre habla de votar a los gobiernos y todo eso, ¿no? Usted es muy partícipe de votar, tumbar, romper la democracia en este país. Es que no se trata de romper la democracia. Es que elegimos a un presidente para que cumpla un periodo y exigirle que trabaje, más que pensar en votarlo. Vea, ¿qué estamos haciendo en este momento? Para inscribir como candidatos, estamos haciendo un compromiso con la población de la provincia de Cotopaxi, con un plan de trabajo que se va a registrar en el Consejo Electoral. Entonces, los gobiernos, particularmente Moreno y Lasso, ¿qué es lo que hacen? Registraron un programa de gobierno con la que iban a cumplir en el Consejo Electoral, y de acuerdo a la Constitución y a la ley, la ciudadanía tiene la posibilidad de evaluar, y si es que no ha cumplido, pedir la revocatoria del mandato. Pero también exigir a que cumpla. Pero por más que vino el paro, si no cumple, o sea, ¿qué se puede hacer? Vea que su líder tuvo 10 años y no resolvió todos los problemas. Pero, y le piden a un hombre que en un año resuelva todos los problemas que ha habido en el país. Tampoco se puede pedir todo eso. Pero el problema es que ya estaba encaminado. Por ejemplo, bueno, a veces puede ser repetitivo, un poco cansado, pero lamentablemente me toca. Con el gobierno de Rafael Correa, ¿cuántas obras de infraestructura que hubo? Por ejemplo, digamos, hospitales. En el gobierno de Moreno, ¿cuántos hospitales se le hizo? Ni uno. ¿Y este gobierno cuántas de obras se ha hecho? ¿Cuántos metros de carretera se ha hecho? Ni uno. Entonces... O sea, el incumplimiento está a la vista, pero la incapacidad está a la vista. El comparativo no puede ser un año con 10 años tampoco, ¿no? O sea, hay que ser... Si quiere usted comparar el gobierno de su líder Correa y comparar el actual, deberían tener los mismos tiempos. Sí se puede comparar en la proporcionalidad. Digamos que el gobierno de Correa en 10 años construyó, 10 hospitales. Ya, entonces el gobierno de Moreno debió haber hecho 4. El gobierno de Lasso en este momento debía haber hecho 1. O sea, sí se puede comparar proporcionalmente. El país sí se reconoce obra, ¿no? Lo que no está de acuerdo es en que en esas obras haya habido corrupción. Eso es lo que definitivamente la gente cuestiona y critica. Ese es el problema, que también tenemos que seguir debatiendo este tema de supuestos hechos de corrupción, porque yo digo supuestos hechos de corrupción. Hay sentencias, no se pueden ser supuestos. ¿Cómo cuál? La del mismo ex vicepresidente está cumpliendo una pena, ¿o no? El señor Correa tiene una sentencia de 8 años de ejecutoriada. Vea, según abogado del mismo Odebrecht, caso Jorge Glass, ha dicho que no hay pruebas. Algunos juristas han dicho que no hay pruebas. El mismo doctor Tandazo, un experto constitucionalista, ha dicho que no hay pruebas, que cualquier momento, tarde o temprano, el país tendrá que reparar los daños que hace a Jorge Glass. No lo digo yo, dicen expertos constitucionalistas. Entonces, bueno, pero otros también dicen que faltan más años que deberían cumplir. O sea, además, el tema de Glass, imagínense. Lo que diga uno u otro, ahí tenemos sentencias ejecutoriadas, y eso es todo. Pero sin embargo, ¿cómo las sentencias? ¿En qué forma? Por ejemplo, caso Rafael Correa, por influjo psíquico, algo que no existe. Y además, como yo suelo decir, a 80 kilómetros por hora, en par de meses una sentencia. Y mientras la sentencia de casación ni en 20 años había terminado, caso Maguada. Entonces, realmente es una persecución política tan brutal. O sea, usted sí está convencido que el ex vicepresidente Jorge Glass es inocente. Yo sí pienso así, y por eso que nosotros hemos venido denunciando estos atropellos. Por ejemplo, en estos días no le dan ni siquiera con habeas corpus, o sea, no le dan la libertad condicional, a pesar de esa farsa condena. Ya ha terminado el tiempo que debe estar, y ya debe cumplir una condena en su domicilio, digamos, pero sin embargo no nos dan. Entonces, eso es una farsa acusación, y es una persecución política que no pasa solamente aquí en el Ecuador, pasa también en otros países. Permítame, recientemente, lo que está pasando en Argentina con Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta de Argentina, en la puerta de su casa, con su gente, casi termina siendo cometido un asesinato el día anteayer. Imagínense, entonces todo es un libreto que prácticamente viene desde los Estados Unidos, para terminar con el progresismo, con la izquierda, que en América Latina que se va retomando fuerza. Por ejemplo, en Colombia acaba de ganar Petro, en Perú con Castillo, etcétera, etcétera, y vamos a ganar nuevamente con
con Lula en Brasil, etcétera, etcétera. Entonces, eso, para mi opinión, están preocupados los grupos económicos, principalmente norteamericanos, con los grupos económicos de la mafia política de derecha de este país, particularmente también, están preocupados y están trabajando para hacer todo por el todo, para tener en la cárcel a los líderes progresistas o incluso asesinarlos. Tengo llamada telefónica. No, se cortó, mil disculpas la espera, pero es importante ir escuchando lo que nuestro invitado también tiene que manifestar en relación a estos temas bastante interesantes. Estamos conversando con el licenciado Ángel Tipantuña, él es precandidato a la prefectura de la provincia de Cotopaxi por la Revolución Ciudadana, lista. Primer punto. Si ahora no hay medicinas, dice, porque se acabó el gobierno al que usted perteneció. Querido Mashi, no me acuerdo el nombre que llamó. Muchísimas gracias por su comunicado. Eso significa que estamos sintonizando con la población de la provincia de Cotopaxi. Solamente decirles alguna cosa. No es posible seguir creyendo en los grandes medios de comunicación corporativas que han sembrado tanto odio en este país y que está haciendo tanto daño y nos ha hecho daño. Primero, lo que yo decía respecto al Seguro Social Campesino, el IES, en el gobierno de Rafael Correa, yo soy testigo, como fui funcionario, íbamos a entregar camiones enteros de medicinas en los dispensarios médicos, ya, equipos odontológicos modernos, etcétera, etcétera, de cosas, ya, que hoy no los hay. Pero la crisis del IES es de hace años, no es que estábamos bien con ese gobierno. El tema es lo siguiente, el Ecuador en el gobierno de Moreno ha tenido plata. En el actual gobierno hay plata y sabe dónde están las platas o cómo está. Lo que pasa es que en el gobierno de Moreno, lamentablemente y con votos de Pachacuti, perdonaron a 170 grupos económicos los 4.500 millones de dólares, solamente como ejemplo. Así se iban las platas en manos de los grupos económicos, que repito, solo estoy poniendo como ejemplo. Pero si tuviéramos ese dinero en el Estado ecuatoriano, pudiera haber enviado al sistema de salud, al sistema de seguridad, a la seguridad social, etcétera. Por ejemplo, aquí en Cotopaxi decíamos, con los 4.500 millones de dólares hubiéramos construido 4 chalupas, imagínense. Y así puedo enumerar un montón de ejemplos que en el gobierno de Moreno hubo plata. En este gobierno, permítame, en este gobierno, el presupuesto general del Estado fue calculado con alrededor de $59 por barril del petróleo. En este momento, o recientemente salían las notas de que cada barril de petróleo estaba por encima de $130. Entonces, la plata en el Ecuador hay, sino que tienen afuera y no traen para dinamizar la economía. Ese es el problema. Seguramente no va a estar de acuerdo con lo que estoy planteando y lamentablemente digo, eso es lo que han sembrado en la población ecuatoriana. Porque se observa también, no es que no hay obra, el tema es el sobreprecio de las obras. Y los señores, claro, por ejemplo, el tema de sobreprecios. Igual los expertos en estos temas ya habían señalado, una cosa es sobreprecio, otra cosa es sobrecostos, y que no habría sobreprecios. Entonces, de igual manera, y yo me atrevo a decir que en muchos de eso sería una falacia. Repito, una cosa sería sobreprecio, otra cosa serían sobrecostos, y que hay muchos expertos que han explicado en ese tema. Pero termina pagando el pueblo. Una cosa que decía muy importante el caballero respecto a la seguridad social. Mire, no es que el gobierno de Correa ha ido cargando, como se los llaman, como se lo ha posesionado esa idea falsa, digamos. Pero lo que estoy diciendo es que en el gobierno de Correa hubo la dinamización de la economía y por eso que gigantescas hospitales hay del IES, en sur de Quito, por ejemplo, que ese hospital ha podido salvar a cuántos seres humanos en este tema de la pandemia. Entonces estoy señalando como ejemplo. Los costos de barril de petróleo que en este momento acabo de señalar, que es superior, más del doble de lo que se calculó. Sí, pero le informo que esa última parte de la entrevista con nuestro invitado, el licenciado Ángel Tipantuña, precandidato a la prefectura de la provincia de Cotopaxi por la Revolución Ciudadana. ¿Haría usted público sus bienes antes, en el caso de llegar a ser el elegido para prefecto de la provincia de Cotopaxi? Más allá de hacer público ahora, siempre ha sido público lo que nosotros hemos venido declarando en la Contraloría General del Estado. Está público. Ya, primera cuestión. Segundo, ahora todos los candidatos tienen que hacer la declaración juramentada. Nosotros vamos a hacer esta semana la declaración juramentada de cuántos bienes tenemos, incluso de no tener bienes en paraísos fiscales, que es uno de los requisitos para inscribir como candidatos. Entonces, por supuesto, no vamos a hacer público ahora. Y no, en mi caso es hecho público desde siempre y por supuesto que seguiremos haciendo público siempre. La señora dice, no desconocemos que hubo obra, y así como hubo buenos funcionarios también hubo de los otros. Si es que usted es elegido, ¿no corre el riesgo también de que vengan aquellos que siempre se aprovechan de todo? Uno, hay que estar preparado para eso, para que cualquier escenario que pudiera presentar, pero lo que sí puedo decir que yo soy un profesional con experiencia en sector público, estoy claro, conozco la provincia, he recorrido años la provincia, y por eso es que me han tomado en cuenta el Movimiento Revolución Ciudadana para que sea candidato a la prefectura, no porque es un cualquier pintado en la pared, sino que modestamente, y usted me conoce que tengo años de trayectoria. Entonces, lo que nosotros estamos viendo, sí, ahora, el escenario, el sentimiento popular a nivel nacional, particularmente en Cotopaxi, es que se quiere gente nueva, gente profesional, gente con experiencia, gente con capacidad suficiente. Entonces, y dicen, basta de los mismos.
basta de los mismos. Entonces, en ese escenario, por supuesto que nosotros también compartimos con eso, basta de los mismos y que todos tenemos la posibilidad de participar en este proceso electoral. La Constitución y la ley te dice, tienes el derecho de ser elegido, elegir y ser elegido. Entonces, en ese escenario participamos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre el Ángel Tipantuña frente a otros candidatos? Otros candidatos, repito, son los mismos, los que han estado años desde que yo me acuerdo. Están en la asamblea, están en el municipio, están en la prefectura, están etcétera, dándose la vuelta ellos mismos. Entonces, eso es algo que hemos cuestionado y nosotros no hemos estado en ninguno de esos. Que solamente quiero señalar una cuestión así en breve resumen. Aquellos que están cuestionando, no por su idea así porque sí, sino que, repito, poniendo libre a usted le digo a algunos medios de comunicación local, digamos, pero algunos medios de comunicación de cobertura nacional ha posesionado esa idea de cuco de tema de Rafael Correa y nos han puesto como correístas y anticorreístas, han dividido y eso está mal. A veces dejamos llevar a eso. Solamente quiero decir, a ver, entonces hagamos un balance, una comparación. Entonces, ahora el país de las maravillas, como Guillermo Lasso ofreció en su plan de campaña. ¿Estamos en país de las maravillas? No, no es cierto. Entonces, por donde quiera que vayamos, hay muchísima gente que no han sido correístas, que no han apoyado al proceso del correísmo. Ahora dicen, no, Dios mío, con Correa nos tuvimos así. Necesitamos que Correa vuelva. Ese es un sentimiento popular que también hay. No digo todos. Bueno, con las personas que usted habla, ¿no? Por supuesto. No se puede generalizar. Ahora, lo que dice el señor, no. Antes del gobierno del que usted habla y al que perteneció, ya habían obras, ya habían hospitales. No es que se vino a fundar la patria a partir del 2007. Pero como la misma vía panamericana teníamos. La que pasaba de Lazo y que pasaba por... Se amplió los carriles, pero pagamos un peaje. Ya. Está concesionado. La vez anterior había, igual manera había peajes. En el caso de la Tacunga se inició la construcción de un hospital que en el gobierno al que usted critica, de Lenín Moreno, fue en el que se inauguró. Sacaron logotipos del correísmo. Correa fue terminando ese hospital. Entonces, no se terminó. Quedó a medias, pese a que inició antes de construir la cárcel, se inauguró ya en otro gobierno el hospital general. El tema es que sí, en efecto, más antes había carreteras, pero no de esta calidad. Había hospitales no de esta calidad. Por ejemplo, aquí en Cotopaxi, las obras o centros de salud, como ha hecho el gobierno de Rafael Correa, está en Lazo, en Tinacazo, aquí en Loma Grande, por ejemplo, en Pujilí, en San Juan, etcétera. O sea, y hablando de Pujilí, ¿no? esa obra que unió Chuquchilán con Zumbagua y que no se hicieron los trabajos como se debieron. El problema no es la obra, el problema es el sobreprecio en la obra, la corrupción en las obras. O sea, eso es lo que se critica y se cuestiona. Yo creo que el país reconoce la obra, pero no se puede reconocer que en todo, o por lo menos en lo que denuncian, han habido hechos de corrupción. Posiblemente pudiera haber existido en algunos casos, pero de igual manera no se puede generalizar que claro. toda obra hubo eso. Posiblemente haya habido gente traidores, así como Moreno y algunos equipos de Moreno que fueron. Por supuesto que hubiera habido. Ahora, cierto, una llamada que me dijo, o sea, ¿cómo podrían vigilar en el escenario del triunfo electoral aquí en la provincia de Cotopaxi? Por supuesto que sí. Nosotros vamos a fortalecer la institucionalización de la participación ciudadana, porque ninguna obra pública debe ser oculta. Nosotros decimos la participación ciudadana legalizado con el Consejo de Participación Ciudadana debe tener acceso a todos los procesos de contratos, a todos los ETDRs que se hace, como se dice, en una obra, antes, durante y después. Y las copias de los contratos por temas de transparencia debemos entregar a las comunidades para que ellos sepan cuánto cuesta, en qué tiempo se lo va a hacer. Entonces, no para estar yendo solamente a hacer un show cuando se terminan una obra. ¿Por qué se habla de ayudar, de servir a la provincia solamente a través de un cargo público? Decía una de las llamadas telefónicas, ¿por qué quieren ser solamente parte del poder para de ahí servir a la población? Es que el tema dice que ¿por qué solo? Si no he estado así, voy primera vez de candidato. Lo que se debe cuestionar a los que han estado ya un cuarto de siglo aquí en Cotopaxi y no han resuelto. A eso se debe cuestionar. Yo estoy primera vez siendo candidato. Ahora, por supuesto que necesitamos atender de mejor manera desde una entidad pública. Si yo tuviera una gran empresa, no voy a invertir, no voy a poner la plata mía en hacer obras de carreteras. No se le puede hacer. Creo que ningún empresario hace eso. Y desde luego yo no soy un empresario. Ahora, alguien dice, ¿y por qué no genera emprendimientos? ¿Por qué no genera empleos? Ya, si yo generara emprendimiento, igual no lo voy a atender a la mayoría de la población. A lo mejor tendré 4 o 5 trabajadores y no más. Entonces, el tema es que no es que nosotros no hemos intentado hacer pequeñas empresas. No es que no hemos intentado. Hemos intentado. El problema es que lamentablemente la política pública no permite generar los pequeños emprendimientos y posiblemente generar pequeñas empresas, porque hay toda una traba.
nosotros hemos hecho crédito. Particularmente yo he tenido que hacer crédito para generar emprendimiento en tema de construcción, porque a mucha honra yo también soy albañil y conozco la profesión de la construcción de obras civiles. Entonces, pero lamentablemente no hay posibilidad. Requerimos un crédito a largo plazo, a bajo interés, con algunos años de gracia, etcétera, etcétera. Entonces esa política financiera no existe en este país, lamentablemente es súper complicada. Entonces uno no pretende resolver lo primer lugar, el problema o la situación económica de uno. Yo tengo el criterio de que la situación económica de uno se resolverá cuando esté resuelto la situación económica de la gran mayoría de la población del país, en este caso de Cotopaxi. Así que en ese escenario, nosotros somos gente nueva, somos profesionales con experiencia en el sector público, estamos acompañados por un equipo de técnicos profesionales, también acompañado por gente que tiene mucha experiencia, y en ese escenario, la coyuntura electoral en la que analizamos nosotros tenemos todas las condiciones de llegar a la prefectura en esta vez, y vamos a hacer una administración totalmente transparente hasta últimos centavos que vaya a la obra pública. Eso es lo que estamos Muy bien, si usted llega a ser prefecto, usted también va a decir sancionados los que no bajan a las movilizaciones. Pues nosotros no tenemos razón para estar convocando a las movilizaciones, porque nosotros vamos a administrar una entidad pública. Entonces haremos una administración totalmente diferente. Lo que decía es que en otro dice yo promovería el regreso del presidente Rafael Correa. Mire, con todo el debido respeto, desde luego, no me estoy postulando para fiscal, no estoy postulando para ministro juez, no, estamos postulando para la prefectura de Cotopaxi, y de acuerdo al COTAD está definido las funciones exclusivas, que es tema de vialidad, riego, fomento productivo, gestión ambiental y cooperación internacional. Entonces no tiene nada que ver. ¿Qué tiempos habrá para escuchar las propuestas una vez que ya inscribió su candidatura? Todavía no, pero estamos ya, en este momento mismo estamos en un taller, posiblemente se va a definir ya el día en que vamos a inscribir. ¿Tenemos comentarios sobre los comentarios? Muchísimas gracias a los que están escribiendo y a los que han llamado también. Eso significa que estamos sintonizando con la población de la provincia de Cotopaxi y el país. Como no, también saludar a nuestros hermanos migrantes ecuatorianos, particularmente de Cotopaxi, que están pendientes en algunos países y seguramente más tarde ya me van a llamar. Decirles a la población de la provincia de Cotopaxi en esta parte final, agradeciendo la oportunidad. Este es el mejor momento que la población de Cotopaxi defina y elija a la gente nueva, a la gente que no hemos tenido ninguna mancha, ningún mal pasado, a la gente que no somos del mismo círculo de siempre. Entonces llegó la hora. Para Cotopaxi llegó la hora para que las obras realmente lleguen, haciendo uso de hasta últimos centavos que llegue a la obra pública con veeduría ciudadana y que no quede ningún hecho de corrupción. Así que en esa medida nosotros estamos seguros que en este proceso electoral decimos basta de los mismos y que vamos a ganar. Muchísimas gracias, querido Patricio, por el espacio.